Desde Denver, Connecticut, estás escuchando tu emisora Jesús es el Camino Radio. Lo mejor aún está por venir. Miércoles 18 de julio. Que ese territorio se respeta, que ahí no gobierna brujo, que ahí no gobierna hechicero, que ahí no gobierna golero, que el único poder asignado Johenry Espinal. En toda la escala y en toda la dimensión es el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Miércoles 18 de julio, a partir de las 7:30 de la noche. Hay un faraón llamado droga que está oprimiendo al cautivo. Hay un faraón llamado prostitución que está oprimiendo al cautivo. Hay un faraón llamado corrupción que está atando a la gente. La gente está diciendo, ¿cuándo será que se va a levantar una evangélica llena de poder? ¿Cuándo será que se va a levantar un hombre lleno de fuego? Te tengo noticia. Tú eres la respuesta de Dios para esta generación. Que Satanás nunca te ve pequeño, él siempre te ve grande, porque él no te mira a ti, él mira la palabra que tú portas. Usted puede estar aquí, pero el diablo lo está viendo en el estadio. Usted puede estar aquí, pero el diablo te está viendo, echando fuera los demonios, echando fuera la metralla. Alguien alaba la gloria. Aquí en la iglesia Jesús es el Camino, 337 de la Main Street, Denver, Connecticut. Será una noche especial. No te lo pierdas. Un ejemplo antiguo para los jóvenes modernos. Es la conferencia que presentamos hoy en Principios con David Ormachea. En el programa de hoy, basado en lo que escribe Pablo en Romanos 15:4, entregará un importante ejemplo antiguo para que imiten los jóvenes modernos. Estas son las palabras de Pablo. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Mediante esta orientación bíblica pretendemos que los jóvenes determinen imitar el ejemplo de Daniel y sus amigos judíos que temprano en su vida fueron motivados a tomar excelentes determinaciones de vivir basados en convicciones divinas y no sometidos a las ideas humanas. Bienvenidos a otro estudio de la serie Noviazgo con Propósito, con el que pretendemos ayudar a los jóvenes y a sus padres para que tengan una guía bíblica en esta importante etapa de sus vidas. Hoy compartiremos con ustedes la primera parte de la conferencia titulada Un ejemplo antiguo para los jóvenes modernos. Me encanta la palabra de Dios porque me presenta los más altos conceptos teológicos en carne y hueso. Esta es una historia que quiero compartir con todos los jóvenes y las señoritas sobre un ejemplo antiguo para los jóvenes modernos. Se trata de una vida que realmente impresiona porque un jovencito tomó la determinación de, a pesar de las presiones, vivir basado en convicciones. Eso es lo que necesitan los jóvenes que quieren vivir imitando el ejemplo divino y obedeciendo los mandatos que Él entrega en su palabra. Con este principio inicio mi presentación. La Biblia no fue escrita para entretenernos, sino para instruirnos. Los relatos biográficos de la palabra de Dios nos han sido dejados para que imitemos las virtudes de los siervos de Dios obedientes y evitemos los defectos de los desobedientes. Las biografías que aparecen en la Biblia nos muestran los éxitos y las fallas en carne y hueso. Los que fallaron no solo nos gritan que debemos evitar esas fallas que ellos cometieron, sino que también que no vale la pena, que no paga bien vivir mal. Los testimonios de los que acertaron y tuvieron éxito no solo nos animan a seguir su ejemplo, sino que nos muestran que paga bien decidir hacer el bien. La vida depende de nuestras decisiones, cada día, cada momento, en cada situación.
debemos tomar una determinación, y el noviazgo es una de esas serias decisiones. La biografía de Daniel es impresionante y nos ayuda a que imitemos su ejemplo si queremos tener éxito en todas nuestras actuaciones. Una de las cosas que aprendí de su testimonio es cómo decidir antes de decidir. Estoy convencido que quienes desean tener éxito en las decisiones que tomen en la vida tienen que decidir antes de decidir. Es un poco enredado entenderlo, déjeme explicarlo. No es sabio tomar decisiones apuradas y sin conocimiento. Es mejor decidir antes de llegar a ese momento de tomar decisiones. No es sabio tomarlas en el momento en que nos presiona el tiempo, las circunstancias y otras personas. Como digo, no todas las encrucijadas tienen connotaciones negativas, pero todas son muy significativas. Y en todas las encrucijadas tenemos que tomar decisiones. Es mejor decidir antes de decidir. Es mejor decidir, ver el mapa y saber por qué camino voy antes de llegar a una encrucijada y tener que decidir en ese momento. Así yo decidí antes de decidir. ¿Quién no ha estado alguna vez manejando rápidamente por la carretera y se ha encontrado en que existen dos caminos, no sabe por cuál ir? Esa es una encrucijada. Cuando la enfrentas, inmediatamente piensas, debo poner atención a lo que voy haciendo, porque sabes que tendrás que tomar una decisión rápida y trascendental. Hubiera sido mejor ver el mapa antes y decidir antes. Todos hemos vivido experiencias de peligro al enfrentar una encrucijada. Algunas personas han muerto en las encrucijadas de una ocupada carretera. Otras sufren un severo accidente debido a que no estuvieron preparados para enfrentar la encrucijada sabiamente. Hay personas que al manejar sus automóviles a gran velocidad y al llegar a una bifurcación se han estrellado por no estar preparados para realizar una rápida y sabia decisión. Si no estudiaste el mapa, si no sabías que había una encrucijada, si no sabías que se encontraban dos caminos, si no te detuviste a preguntar, si no disminuyes la velocidad, si no alcanzaste a frenar a tiempo, si te quedaste dormido por el cansancio o no ibas poniendo suficiente atención, tu encuentro con esa encrucijada es sumamente peligroso. Por ello digo que una de las actitudes más sabias de la vida es decidir prepararse y comprender bien por dónde debe dirigirse antes de que tengas que decidir rápidamente en un cruce de caminos. Hay que decidir con paciencia y conocimiento antes que con urgencia y apuro. Daniel determinó actuar de acuerdo a sus convicciones personales internas antes de que necesite tomar decisiones. Él no quería sucumbir a las presiones externas. Daniel tomó sus decisiones mucho antes de estar en presencia de quienes lo habían llevado cautivo. Antes de entrar a aquella cultura diferente, antes de que lleguen las más duras presiones, Daniel ya había establecido algunas de sus más importantes convicciones. Me encanta porque era joven. Tú también puedes. Si Daniel pudo soportar tremendas presiones debido a sus altas convicciones, tú también puedes. El secreto para tener convicciones que nos ayuden a resistir las más serias presiones es tomar la decisión de que Cristo y nada ni nadie más será el Señor de nuestra vida. Que nuestra vida no la viviremos basados en las circunstancias o presionados por la tiranía de lo urgente o basado en lo que las demás personas ordenan o esperan de nosotros. Las convicciones son el grupo de principios sobre lo que una persona cree que es verdadero. Aquellos principios personales en los cuales una persona rige su vida. Eso es lo que determina lo que hace o no hace un joven en toda circunstancia. Dios nos ha dejado estas biografías, estos ejemplos en las Escrituras para nuestra enseñanza. Recuerde una vez más lo que Pablo dice en Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Se requiere que toda persona tome una seria determinación antes de que sea forzado a enfrentar cualquier situación. Y déjeme añadir una palabra práctica. Mientras más temprano establezca sus convicciones, mucho mejor es. Es muy tarde decidir ser íntegro cuando ya está frente a la tentación de robar. Es muy tarde decidir ser honesto y evitar meterse en problemas cuando ya está en el cuartel. Allí tendrá que tomar otras decisiones.
Es muy tarde decidir que no se mezclará con el estilo de vida de los pecadores cuando ya está viviendo con ellos en el nuevo dormitorio en la universidad. Es muy tarde tomar la decisión de mantenerse en santidad cuando ya inicia su nuevo trabajo y ve todas esas seductoras oportunidades para la carne. Es muy tarde decidir vivir con fidelidad cuando está viajando solo en otras ciudades y debe dejar por un determinado tiempo a su esposa y su familia. Es muy tarde decidir vivir en santidad y permanecer virgen cuando está excitado besándose en el asiento trasero de un automóvil o en el cuarto de un hotel o en su habitación. Toda determinación debe tomarse antes de toda acción. Daniel dijo, mientras estoy ausente de mi patria, de mis padres, no estoy ausente de mi Dios. Por lo tanto, andaré con Dios. La palabra que se traduce propuso. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Procede de un vocablo hebreo que significa recoger, recolectar, unir algo como para establecer una fuerza. Se la usa para hacer una cuerda, colocando un hilo o hebra aquí, otro allá, y luego entretejiéndolos para formar una cuerda fuerte y resistente. Daniel recogió mentalmente desde un principio en Babilonia las hebras y principios que había aprendido en su hogar y en las Escrituras. Daniel, como usted recordará, probablemente había escuchado la predicación de Jeremías y Habacuc y Sofonías. Tal vez había visto las bendiciones de los últimos días de la Reforma que había realizado Josías. Recordando esas grandes verdades que había aprendido, Daniel recogió los pensamientos que necesitaba precisamente en ese campo, tal vez en su cama esa noche rodeado de otros compañeros. Allí mismo propuso en su corazón ante Dios que no dejaría todos esos principios de lado, que los ataría a su corazón. La pregunta es, ¿de dónde sacó esos hilos, esos principios, esos valores para establecer sus convicciones? Y la respuesta es que Daniel había aprendido en su familia, en su hogar, en su creencia, en su relación con el Dios de amor y fuego consumidor que él conocía. Eso es lo que quisiera que ocurriera con ustedes, queridos jóvenes. Que esas verdades, esos principios lo hayan aprendido en clases, en la congregación, que le hayan enseñado principios, valores, le hayan enseñado alta teología, práctica para aprender a vivir, cosmovisión cristiana, que haya visto aquella teología encarnada en sus líderes y en sus padres. Entonces ustedes tendrían recursos. Queridos jóvenes, no se sorprendan cuando sus padres le piden cosas que el mundo no hace. No desmayen porque no puede hacer lo mismo que hacen sus amigos cuyos padres no conocen o no temen a Dios. Se dará cuenta en el futuro cuando tenga hijos, cuando tenga que enseñarles, cuando se enfrente a la tentación, cuando enfrente los conflictos en su relación matrimonial. Entonces agradecerá a Dios y a sus padres si estos le enseñaron a tener temor a Dios y amarlo por sobre todas las personas y cosas, e independientemente de las circunstancias. Lamentablemente, hay algunos jóvenes que en vez de prepararse para decidir sabiamente, se están preparando para fracasar inevitablemente. Hablemos de aquello, la preparación para el fracaso. Si enfrentas la encrucijada de la adolescencia, de la juventud, del noviazgo, del matrimonio, de la paternidad, la maternidad, sin haberte preparado para triunfar, te estás preparando para fracasar. Daniel se preparó para soportar lo más difícil que puede enfrentar un joven. El texto bíblico no lo dice, pero Josefo y otros historiadores de la antigüedad dicen que los hicieron eunucos a Daniel y sus amigos. Jóvenes temerosos de Dios que fueron castrados, privados de su masculinidad. A estos muchachos se les dio la responsabilidad de estudiar y aprender y nada más. Probablemente por eso es que nunca se menciona si Daniel o alguno de ellos tenía esposa. Ahora piense en cualquier muchacho de 14 años que usted conozca. Si usted, querido adolescente, tiene 14 años, cuando pensamos en Daniel tendemos a imaginarnos un anciano con barba y con túnica. Generalmente no pensamos en un adolescente sometido a los rigores de esta clase de preparación y estudio por 3 años, habiendo sido llevado cautivo. Este es un muchacho que amaba a Dios, que estaba soportando las más serias presiones y peligros, pero nada le hacía pensar que debía renunciar a su fe y compromiso con Dios. No le pasaba eso por la mente. Pregunta, ¿cómo respondería usted si le sometieran a un lavado de cerebro? ¿Cómo respondería si estuviera bajo el ataque constante de ese estilo de vida y rodeado de todo lo que era parte de la metrópolis de Babilonia?
Me viene a la mente una compatriota mía que en mi país, una muchachita de 22 años, después de escuchar mi conferencia El extraordinario valor de los valores, se acercó para decirme: pastor, tengo estudiando 2 años de psicología, tengo 22 años en la iglesia, en 2 años destruyeron mis 20 años de fe. Lo que ocurrió es que la iglesia ni los padres le prepararon para tener respuestas apropiadas. Si usted está pensando que Daniel no estaba en la situación suya, en la modernidad, debo decirle que él estaba en la más terrible presión de su época, tal como usted puede hoy encontrarse en la más terrible presión de su época. El señor Frederick Owen escribe lo siguiente respecto a Babilonia. Babilonia era en ese entonces una poderosa metrópolis situada en la orilla occidental del gran Éufrates, el cual era un poderoso canal de comercio para la importación tanto como para la exportación. La muralla externa de la ciudad tenía más de 80 kilómetros de largo y tenía 100 puertas de bronce. La muralla era tan gruesa que sobre ella podían correr 4 carros en fila al mismo tiempo. Las calles estaban trazadas en ángulo recto, como en las ciudades modernas. Un espléndido canal paralelo al cercano Éufrates proveía abundante agua. Sus formidables templos, adornados con joyas y metales preciosos, sus famosos jardines colgantes y sus muchos palacios, reluciendo con ladrillos y baldosas de colores, eran vistas desacostumbradas para muchos de los hebreos. Lindo comentario. Aunque parece que describe una metrópolis del año 2000, desafortunadamente tenemos que pensar en la antigüedad. Estos adolescentes vivieron lo mismo que vivirían nuestros hijos si de repente se los llevaran cautivo a una de las universidades más renombradas del mundo, la más liberal, frente a las más serias tentaciones y sin esperanza de regresar a casa. No era una temporada de vacaciones. Ningún padre cerca, ni siquiera personas que tenían su misma fe, sin poder arrepentirse de estar allí porque fueron obligados. Día tras día, año tras año, el bombardeo de lavado cerebral por 3 años para cambiar a estos muchachos de los que habían oído de sus padres y compañeros a lo que Babilonia quería que creyeran. La razón por qué no fueron influenciados, y más bien decidieron no contaminarse, es que antes ya lo habían decidido. Ellos habían decidido antes de tener que decidir en Babilonia. Ahora solo debían mantener su fortaleza para no ser seducidos por la presión y el tentador sistema. Escuche este principio. El fracaso en la preparación es la preparación para el fracaso. Si decides no prepararte para tomar decisiones, estas serán basadas en tu falta de preparación y cometerás serias equivocaciones. En toda área de la vida, incluyendo el noviazgo, el fracaso en la preparación es la preparación para el fracaso de la relación. Si decides no prepararte para tomar decisiones, estas serán basadas en tu falta de preparación. Por ello es esencial que decidas prepararte antes de la decisión de involucrarte. Esta es una de las sabias determinaciones que debemos tomar en todo campo de la vida. Quien no se prepara para sus exámenes en la universidad, quien no se prepara para su tesis, quien no se prepara con anticipación para iniciar una nueva empresa, está preparando su fracaso. La Biblia nos presenta el extraordinario ejemplo de Daniel, quien se preparó para el éxito y tomó decisiones antes de tener que decidir. Daniel no tenía en su agenda que un día los enemigos invadirían su país y se lo llevarían cautivo. Daniel no sabía que vendría un momento en que estaría lejos de sus padres y en una cultura totalmente diferente, y además siendo obligado a prepararse de acuerdo a las órdenes de un rey tirano que no admitía contradicciones. Daniel no tenía detalles específicos de lo que venía, pero Daniel conocía específicamente a su Dios y decidió que se sometería a sus principios antes de tener que decidir lo que haría frente a las circunstancias que viviría. Él no fue a prepararse para tomar decisiones que honren al Dios que amaba en medio de las dificultades, las presiones, las exigencias y el lavado de cerebro que realizaron los babilonios con el propósito de cambiar la mentalidad de estos jóvenes. Allí no hay cómo prepararse, y por ello él se había preparado para decidir antes de tener que decidir. En esta experiencia que soberanamente Dios le permitió vivir, Daniel y sus amigos aprendieron lo mejor que pudieron de las exigencias de la nueva cultura para cumplir con excelencia lo que se demandaba en esta nueva relación. Pero esta nueva relación le ofrecía oportunidad de hacer cosas buenas o malas. Ellos decidieron que harían lo mejor, cumplirían con eficiencia las demandas mientras no comprometieran los valores que ya llevaban.
Estaban dispuestos a cumplir el propósito de Dios, no el de otros, lo que demandaba su Señor y no lo que demandaba y aconsejaba su nuevo gobierno y cultura. La cultura no puede impedir el propósito divino para tu vida, pero puedes evitar cumplirlo al seguir los dictados de una cultura no amiga de los valores divinos. Daniel tenía una nueva lealtad porque había sido llevado cautivo por una fuerte autoridad, pero ésta no superaba la lealtad que antes de enfrentar estas situaciones él había decidido tener con Dios. Cuando hay un rey que demanda cosas, cuando existe presión externa, cuando hay deseos de sobresalir, cuando existe una relación con otra persona, uno es presionado a moverse por lo que siente para lograr lo que quiere. Sin embargo, solo cumplen el propósito de Dios aquellos que determinan seguir la voluntad divina, aunque eso signifique que no obtendrá lo que tanto desea o que no ocurrirán las cosas como se imaginó. Nos preparamos para el fracaso si llegamos a esas relaciones que nos demandan, nos exigen y aún nos gustan sin prepararnos para vivir sometidos a la lealtad mayor, que es nuestro Dios. Sin preparación, de seguro caeremos rendidos a las presiones internas o externas. Otro principio. Fracasamos en nuestro intento de tener un noviazgo con propósito cuando nos acomodamos al sistema con que nos asociamos. He conocido muchas señoritas que han iniciado una relación amorosa completamente enamoradas. Vieron grandes virtudes en jóvenes cristianos activos en su congregación, ejemplares en su conducta de afuera. Pero cuando la relación fue avanzando, se fueron dando cuenta que ese joven no tenía control de sus pasiones sexuales y su más grande motivación para la relación eran los encuentros sexuales. Ellas creyeron que podían controlar la situación, pero poco a poco se fueron adaptando al sistema de caricias y excitación al punto que también llegaron al momento de disfrutarlas. Y algunas por más de un año habían evitado tener relaciones sexuales, pero en muchos encuentros se besaban y acariciaban sexualmente al punto de casi no resistir la excitación. Estas señoritas que partieron con buenas intenciones, se acomodaron al sistema del novio, no resistieron las tentaciones. Si estudias el libro de Jueces en el Antiguo Testamento, te darás cuenta del terrible error de rechazar el consejo divino y acomodarse a las costumbres y valores de quienes no aman a Dios ni le interesan los principios. Por eso, uno de los temas de ese libro es el fracaso por el acomodo. Así viven algunos jóvenes cristianos. El Hijo de Dios, otro principio. El Hijo de Dios que se mantiene firme en sus convicciones no sucumbirá ante las presiones. La biografía de Daniel nos presenta el otro lado de la moneda. Es la historia de un joven que no sucumbió ante la presión de la cultura de una nación pagana. Tal vez uno de los más grandes ejemplos de preparación espiritual, física y emocional para la vida, la descubrimos en la vida de Daniel, que con su vida demuestra cosas maravillosas, que los jóvenes no solo pueden cometer errores, sino que también los jóvenes pueden vivir en forma victoriosa. Este joven decidió antes de actuar. Este joven decidió antes de ser forzado a decidir. Cuando llegó el momento de tomar decisiones, frente a las más difíciles presiones, Daniel estaba preparado y tenía suficientes recursos como para decidir bien en medio del mal y hacer lo correcto cuando se le exigía decidir en contra de sus convicciones. Daniel había decidido vivir en sus convicciones, aunque eso significara que lo lanzaran a la jaula de los hambrientos leones. Con el fin de que entiendas lo importante de las decisiones de Daniel, te explicaré el contexto en que fueron tomadas. En Daniel 1 aparece una de las determinaciones más importantes que un joven debe tomar en la vida. ¿En qué contexto? En medio de la presión de un mundo pagano, presionado por un rey, teniendo que cumplir órdenes, siendo cautivo. Estas decisiones correctas las tomó porque antes había decidido amar a Dios. Las determinaciones a hacer lo correcto deben tomarse independientemente del lugar en que te encuentres, de la profesión que tengas, el lugar donde estudies. La decisión de hacer lo correcto debe realizarse en la presencia del Señor y debe realizarse antes de caer en pecados. La dura presión de la cultura no puede impedir que el joven cristiano cumpla el propósito divino para la relación entre un joven y una señorita, pero cuando los jóvenes prefieren someterse a las ideas culturales y rebelarse contra los mandamientos escriturales, no pueden evitar ser disciplinados por la palabra del Señor, porque Dios ama la obediencia
y disciplina la desobediencia. Un ejemplo antiguo para los jóvenes modernos fue el título de la conferencia que compartió con ustedes el Dr. David Ormachea y que es parte de la serie Noviazgo con propósito. Estamos convencidos que si estudia completamente esta serie de conferencias, estará muy preparado bíblica y profesionalmente para tomar decisiones correctas. Estas enseñanzas son preparadas teniendo a nuestra audiencia en mente, y estos principios guían a los jóvenes a pasar con éxito por esta etapa importante de sus vidas. Los padres y los hijos pueden tomar la determinación de estudiar estas enseñanzas y luego compartirlas en su grupo de amigos o célula de hogar. Y ahora el pastor Ormachea termina este programa con las siguientes palabras. Estoy convencido que quienes desean tener éxito en las decisiones deben decidir antes de decidir. Antes de decidir si se relacionará con alguna persona, debe decidir que todas sus relaciones las basará en sabias convicciones y no en la tiranía de sus emociones. No es sabio tomar decisiones apuradas y sin conocimiento. No es sabio tomarlas en el momento en que nos presiona el tiempo, las circunstancias y otras personas. Si enfrentas la encrucijada de la adolescencia, de la juventud, del noviazgo, del matrimonio, de la paternidad, de la maternidad, sin haberte preparado para triunfar, te estás preparando para fracasar. El fracaso en la preparación es la preparación para el fracaso. Si decides no prepararte para tomar decisiones, estas serán basadas en tu falta de preparación y cometerás serias equivocaciones, porque igual tienes que tomar decisiones. La dura presión de la cultura no puede impedir que el joven cristiano cumpla el propósito divino para la relación entre un joven y una señorita. Pero cuando los jóvenes prefieren someterse a las ideas culturales y rebelarse contra los mandamientos escriturales, quedan dominados por estilos que van en contra de la voluntad de Dios. Evita tomar la decisión de vivir en rebelión. Gracias por su sintonía. Acompáñenos en la próxima audición para estudiar la segunda parte del mensaje Un ejemplo antiguo para los jóvenes modernos. Hasta entonces. Miércoles 18 de julio. Que ese territorio se respeta, que ahí no gobierna brujo, que ahí no gobierna hechicero, que ahí no gobierna golero, que el único poder asignado Johenry Espinal. en toda la escala y en toda la dimensión es el poder sobrenatural del Espíritu Separa la Santo. fecha. Miércoles 18 de julio, a partir de las 7:30 de la noche. Hay un faraón llamado droga que está oprimiendo al cautivo. Hay un faraón llamado prostitución que está oprimiendo al cautivo. Hay un faraón llamado corrupción que está atando a la gente. La gente está diciendo, ¿cuándo será que se va a levantar una evangélica llena de poder? ¿Cuándo será que se va a levantar un hombre lleno de fuego? Te tengo noticia. Tú eres la respuesta de Dios para esta generación. Que Satanás nunca te ve pequeño, él siempre te ve grande, porque él no te mira a ti, él mira la palabra que tú portas. Usted puede estar aquí, pero el diablo lo está viendo en el estadio. Usted puede estar aquí, pero el diablo te está viendo, echando fuera los demonios, echando fuera la metralla. Alguien alaba la gloria. Aquí en la iglesia Jesús es el Camino, 337 de la Main Street, Denver, Connecticut. Será una noche especial. No te lo pierdas.